Hola a todos. Si no me escuchan en cualquier momento, por favor, me lo ponen por el chat para yo estar a la par con ustedes si hay cualquier inconveniente o cualquier interferencia en esta transmisión. Si me escuchan bien, entonces comenzamos de inmediato. Mi nombre es Madeline Ramírez y como ya es un preámbulo mencionar, a lo mejor muchos de ustedes sí ya tomaron clases conmigo en la universidad, aquí en el CTO, donde sea. Yo soy patóloga. Y bueno, esta es una de las especialidades que vale la pena bastante en enterarse un poco, empaparse un poco antes de seleccionarla, porque es una de las especialidades que las personas de manera general no conocen bien de qué se trata lo que hacemos día a día los patólogos. De hecho, muchos médicos especialistas de muchísimas áreas, todavía, incluso los que tienen contacto con nosotros como especialistas, no entienden de qué se trata bien el trabajo de patología. Saben que se mandan muestras, que se hacen diagnósticos, pero no comprenden a fondo de qué se trata realmente. Entonces, eso es lo que yo quiero hacer un poquito hoy. Entonces, comenzamos por el inicio, que es qué es lo que hacemos nosotros los patólogos realmente. Y lo primero es que el trabajo de patología es un trabajo multidisciplinario que involucra un laboratorio o un centro donde se hacen estudios especiales que no se hacen en cualquier lado, que hay que estar entrenado en todos los aspectos, o sea, desde la secretaria que recibe una muestra, el técnico que la procesa y nosotros, los médicos que las analizamos y diagnosticamos, somos todos profesionales entrenados para nuestro trabajo. O sea, no cualquier secretaria, no cualquier técnico, tiene que ser personal que haya tenido un entrenamiento en nuestra área. Entonces, nosotros realmente lo que hacemos es un análisis microscópico y macroscópico también de las piezas quirúrgicas principalmente que se extraen en quirófano o a veces en ambulatoriamente, o sea, en consultorios de manera ambulatoria. Estos análisis que nosotros hacemos son literalmente reportes legales que nosotros terminamos plasmando en un papel, y no estoy exagerando al mencionar la palabra legal, porque lo que yo como patóloga escribo que recibí y el diagnóstico que yo ponga hace la diferencia 100% de lo que, y viene a colación la situación actual de las demandas en República Dominicana, de lo que pueda o no pueda pasar con un médico en base al, a lo que el paciente considera o no considera que tiene. Entonces, desde ese punto de vista, el diagnóstico patológico es, no, para no decir importante, porque importante es, pero es imprescindible en todas las piezas que hayan sido extirpadas o en todas las muestras, hasta un lunar, cualquier cosa de la piel que se quite, tiene que pasar por el análisis patológico. Entonces, aparte de eso, que son muchas las piezas que nosotros recibimos, que van desde los apéndices, porque cualquier persona, si ustedes recuerdan, el diagnóstico del apendicitis es muy clínico, pero al final, quien dice realmente si el apéndice necesitaba ser extirpado, es el patólogo cuando lo ve en el microscopio y hace ese pequeño diagnóstico que es una simpleza, es facilísimo de hacer, esa es una de las primeras cosas que aprendemos como residentes, pero hace la diferencia porque en el mismo momento en que yo pongo apendicitis aguda, eso significa que ese apéndice estaba realmente en necesidad de que fuera extirpado y por lo tanto ese cirujano actuó correctamente. Eso era lo que él tenía que hacer. Entonces, esa es una pieza sencilla porque una apendicitis le da a cualquier paciente y es una de las operaciones más frecuentes que los cirujanos hacen y una de las muestras más frecuentes que yo recibo en mi práctica. Pero obviamente la complejidad de las piezas va desde ahí hasta cualquier cuerpo extraño que se haya extirpado del cuerpo de una persona por cualquier razón, puede también ser diagnosticado. Y sobre todo no podemos olvidar los diagnósticos oncológicos, que son probablemente los más importantes, lo que tienen mayor relevancia clínica, porque todo lo que es tratamiento oncológico, desde la quimioterapia, radioterapia,
uso de moléculas o de sustancias que son específicas para tumores específicos, se dan al paciente en base al diagnóstico patológico, que es lo que hago yo. Entonces yo lo veo en el microscopio, hago mi diagnóstico, puedo utilizar pruebas especiales, que aquí en República Dominicana se usa ampliamente ya la inmunistoquímica, pero podría ser más especial aún, como vamos a ver más adelante. Y en base a esos resultados que damos nosotros los patólogos, pues va a ser el pronóstico y el tratamiento de esos pacientes oncológicos. Entonces, todas las piezas oncológicas, sin excepción, siempre son vistas y diagnosticadas por un patólogo. Otra cosa que hacemos los patólogos son las autopsias clínicas. Nosotros no hacemos autopsias legales, así que si es una autopsia de un accidente de tránsito, si es muerte violenta, nosotros no nos involucramos en eso, sino que solamente nos involucramos en las autopsias clínicas, o sea, de pacientes que han estado ingresados, que tienen condiciones médicas eh, preestablecidas, que se quiere confirmar que la causa de muerte esté asociada a esa condición. Especialmente en nuestro país se hacen autopsias clínicas mandatorias a todas las mortalidades maternas que ocurren aquí en República Dominicana. Se hacen esas autopsias para determinar la causa de la muerte y esto se lleva al conteo nacional de la mortalidad materna y también ayuda a tratar de evitar las condiciones que causan estas mortalidades maternas. Entonces son como, a grosso modo, lo que hacemos los patólogos ya cuando somos especialistas. Lógicamente, nuestro centro de trabajo, nuestro lugar de trabajo, somos un poco ratones de biblioteca, estamos encerrados, no somos los médicos que estamos paseando por los pasillos, con mucho contacto con pacientes. Realmente el contacto con los pacientes es muy limitado. Nuestro trabajo es directamente con las muestras que nos llegan a nosotros a veces sin tener ni siquiera que ver el médico, ni el paciente, ni nada. Y comunicación virtual con los médicos tratantes, que usualmente nos mandan en las hojas de requisición o en las hojas de la biopsia, nos dicen que nos están enviando, por qué nos están enviando eso, el nombre del médico que lo mandó, el nombre del paciente y sus datos importantes. Y ya con eso yo tengo suficiente. No tengo que ver al médico, no tengo que ver al paciente, no tengo que ver a nadie. ¿Hay casos especiales? Sí, pero la mayoría de las veces sucede así como lo estoy diciendo. Entonces, nosotros trabajamos dentro del laboratorio, parecido un poco a los laboratorios clínicos, donde lógicamente se saca sangre y se hacen análisis de laboratorio, solamente que el paciente realmente nunca va a donde mí, sino que solamente llegan sus muestras. Es un trabajo cerrado en ese sentido, porque estamos en un ambiente monótono, porque lo es, con las mismas personas. Se necesita como un manejo estandarizado de las muestras, un manejo estandarizado de cómo se hace todo, siempre es un proceso y literalmente es un proceso, es como un ciclo y todo va funcionando de manera cíclica, esos procesos, y entonces el trabajo va saliendo y se va viendo paulatinamente, como rutina. Se va viendo todos los días. El trabajo que se recibe un día se procesa, lleva una serie de, de pasos y luego eventualmente llega hasta una bandeja donde yo lo veo en el microscopio, yo hago el diagnóstico y luego lo pongo en un reporte en la computadora. ¿Qué utilizamos? Es interesante que es saber que nosotros como patólogos utilizamos un sinfín de aparatos y de tecnología muy extraña para el resto de los médicos. El microscopio ese es muy fácil, ese todo el mundo lo conoce, pero realmente los patólogos somos médicos que tenemos que estar muy a la vanguardia con todo lo que es equipo técnico para realizar las biopsias. Desde equipos muy modernos que realizan inmunistoquímica o que hacen los procesos de tinción automáticamente, hasta equipos que necesitan un personal técnico que lo manipule, como los micrótomos para hacer los cortes y los centros de inclusión de las muestras para que estas muestras sean descritas y sean llevadas eh, o sea, al proceso que luego lo va a convertir en el microscopio.
Literalmente, para yo hacerme patóloga, necesito ser médico primero, médico general. Y si usted lleva un proceso como el mío, eh, simplemente desde que está en la carrera, siente una afición por ciertas áreas de la medicina. Yo no puedo decir que la única especialidad que a mí me gustaba fuera anatomía patológica, pero sí les puedo decir con toda seguridad que a mí no me gustaba cirugía, que no me gustaba gineco, que no me gustaba, había muchas que no me gustaban. ¿Cuáles me gustaban? Me gustaba psiquiatría, me gustaba patología, aunque no entendía bien de qué se trataba, pero me gustaba como la temática de hacer los diagnósticos y eso. Después terminó gustándome más, pero realmente es algo que desde la carrera, y cualquier persona que me conoce lo sabe, ya me interesaban esas áreas de la medicina. Entonces, luego que yo ya terminamos la carrera, inmediatamente mi única opción realmente, pensé en psiquiatría, pero no me llamaba la atención el año de medicina interna. No es porque sea una persona que no me gusta tratar con otros, porque soy muy sociable y todo, pero la verdad es que me llamó más la atención el ámbito de la tranquilidad, de poder leer los casos, de tener un poco más de tiempo para hacer los diagnósticos, como que el ritmo de patología es distinto al ritmo de medicina interna, drásticamente diferente, con decirles que no hacemos servicios de amanecida y que el horario del residente inclusive hasta R1 no, en R1 ya ahí era un poquito diferente, más horas, pero el R2, el R3 es un horario de oficina, como entrar a las 7:30 y salir a las, ¿qué? 5 o 6 de la tarde todos los días, un horario de oficina básicamente. Y una autopsia de vez en cuando, pues se va y se hace, pero no era la intensidad de otras especialidades que yo ya conocía. Y le hablo con experiencia. Mi familia, todos somos médicos y diferentes especialidades, y yo había visto de todo en ese sentido. Después que uno se hace anatomopatólogo, pues hay varias subespecialidades que se pueden elegir. La mayoría no están disponibles en nuestro país realmente. La mayoría aquí no las dan, sino que aquí nos hacemos anatomopatólogos y podemos optar por hacer oncopatología después. Pero fuera de aquí, se usa que los médicos patólogos se hagan dermatopatólogos, hematopatólogos, neuropatólogos y así, distintas áreas. En nuestro país, la medicina forense es una especialidad totalmente aparte, pero en Estados Unidos, por ejemplo, la medicina forense es una especialidad de anatomía patológica. Entonces, pero están un poco ligadas, pero fuera de aquí es una subespecialidad realmente. Y muchos más. O sea que realmente hay muchos ámbitos. Y asimismo trabajamos nosotros con todas esas especialidades. Trabajo con todos los médicos. Trabajo con los oncólogos, con los nefrólogos, dermatólogos, cirujanos, ni se diga, con los ginecólogos sobre todo. Se trabajan con muestras que ellos extirpan. Porque desde un mioma hasta un apéndice, hasta la mama completa que se le extirpa a una paciente con cáncer, hasta ese nevo feo que tiene una señora en la cara y que luego resulta ser un melanoma o un carcinoma vasocelular. Bueno, el punto es que con todas las especialidades trabajamos y en esa misma medida, los conocimientos a veces de los patólogos son muy amplios y tienen que ser muy amplios. ¿Dónde se imparte la especialidad de patología? En nuestro país tenemos dos centros donde hacen la especialidad de patología. Tenemos el Hospital Doctor Francisco Moscoso Puello, que fue el primero que la comenzó a impartir, donde actualmente creo que son 6 plazas de patología que están disponibles. El otro lugar es el Hospital Regional José María Cabral Ibáez en Santiago, donde yo hice mi especialidad. En el momento en que yo hice mi especialidad eran solo 2 plazas y actualmente creo que es una nada más. O sea que es una especialidad que, si bien no es una especialidad que las personas tienden a elegir como de inicio, porque muchos simplemente no la conocen lo suficiente, no saben de qué se trata o simplemente no pueden prescindir del contacto con los pacientes, porque vamos a ser franco, a veces
nuestra visión de ser médicos es estar en el consultorio y ver los pacientes. Y si esa es su visión, entonces mi especialidad no es para usted. Pero si su visión es un poco más tranquila, más laid back, más investigativa, más leer casos, más este caso difícil, déjame investigarlo, interconsultarlo, hacerle estudios especiales, entonces sí, esta sería su especialidad. A mí, en mi experiencia personal, me fue muy bien en la especialidad de patología. Yo entré a patología, sabía algo de la especialidad, pero la verdad es que el 60% de lo que vi cómo funcionaba fue en la residencia. No, antes de entrar a la residencia no entendía muy bien cómo era que funcionaba. Y puedo decir que yo era una de las personas que más organizada estaba en cuanto a de qué se trataba, puesto que ya les he dicho que desde que yo estaba en la universidad, que di histología, pues me enamoré y me encantó y me encantaban los microscopios, me encantaba ver la plaquita, me encantaba todo eso. Y la verdad es que esa área a mí me gustó. Y aún así, no estaba totalmente clara de qué se trataba todo lo que tiene que ver con patología y definitivamente no sabía lo amplio que es la especialidad y todo lo que tenemos que hacer como patólogos. Eso la verdad es que no lo sabía. Pero mis 4 años de especialidad, que es lo que dura, realmente fue fabulosa. Yo entré a la especialidad en el 2013. eh, por eso puse estas fotos como R2, como R3 y como R4. Como ustedes comprenderán, eh, como R1 no hubieron muchas fotos, puesto que el trabajo de R1, si bien no se compara con otras especialidades desde el punto de vista de carga laboral, horas de trabajo, sí considero, y vuelvo y les repito, conozco muchas especialidades. Las personas que me rodean son médicos de todas las áreas, desde traumatología, medicina interna, intensivo, ginecólogos, diabetólogos, pediatras, hay de todo. Eh, es más intensa en el primer año, por lo menos la parte como de la lectura, de lo que tú tienes que aprender, de lo que tú tienes que saber, porque tú entras a mi especialidad y realmente no sabes nada. Y se lo dice una persona que le fue muy bien en histología y que sabía mucho de patología y de histo antes de entrar. Y la verdad es que había que leer mucho, había que estudiar mucho, había que comprar muchos libros, eh, había que estar siempre muy dispuesto a aprender porque uno no sabe nada. O sea, de cómo se ven para hacer los diagnósticos, las imágenes, cómo se hacen esos diagnósticos. De verdad, un mundo totalmente diferente. Uno pasa la carrera entera de medicina y hace el internado y no tiene ni idea de qué se hace en patología. Entonces, por eso sí yo considero que desde el punto de vista intelectual, era más extenuante. Yo sentía que tenía que estudiar más porque no sabía nada, mientras que en otras especialidades, por más que sea, si usted entra a pediatría, usted ha rotado por pediatría, usted ha visto las enfermedades que son las comunes en los niños, por lo menos usted sabe a qué es lo que va. Y en patología no. En patología todo era muy nuevo. De todas maneras, mi residencia fue muy chula. Como somos pocos, usualmente nos llevamos muy bien, por lo menos en mis años, nos llevamos muy bien. Yo me llevaba excelente con mi R4, excelente con mis R3, excelente con mi R2 y con mi compañera R1 nos llevábamos excelente también. Y luego cuando fuimos subiendo de nivel, igual yo siempre me llevaba muy bien con todo el mundo. No existía, por lo menos en mis años, estos problemas que a lo mejor hay en otras especialidades. Eso no existe en patología. Éramos casi todas chicas, excepto uno o dos residentes masculinos, y nos llevábamos muy bien. La verdad es que fue una experiencia muy bonita que yo se la recomiendo a todo el que le guste esta especialidad, porque si que no te gusta, haz otra cosa. Tanto así que ya yo como R3 hice mi propia página de instapatología y ahí yo ponía todos mis casos. Ya no la uso tanto, siempre estoy
por retomarla, pero la vida se ha intervenido un poquito en ese sentido. Mientras que cuando yo era residente, todos esos casos que yo veía, todos los casos interesantes, yo los reportaba ahí en mi página. Miren, esa soy yo, que no queda duda. Y me fue muy bien. Después de que yo hice mi página de patología y que estaba muy metida en eso, incluso me hice amigo de muchos patólogos internacionales. Llegué a ir a Estados Unidos, a hospitales, a ver cómo se trabajaba por allá. Me fue excelente. Todavía soy amiga de muchos de esos patólogos que conocí en esos hospitales, especialmente en el Mount Sinai. Y nada, me encantó. Y hasta el sol de hoy todavía estamos en eso. Ah, sí, hay una muestrica de cosas. Entonces, sobre el futuro de la patología también quiero hablarles. ¿Saben por qué? Porque hay muchas especialidades que están, en mi opinión, como un poco estancadas, como que siempre es lo mismo, como que no han variado mucho. Sin embargo, en mi especialidad, con los años me he dado cuenta de que el futuro de la patología es muy promisorio. ¿Por qué? Porque se está dando una fusión de la patología como la tenemos actualmente y la patología genética y estamos llegando a un diagnóstico molecular que es muy preciso y muy prometedor para los tratamientos de oncología de precisión que utilizan el perfil genético clínico y molecular de los tumores principalmente, pero también de algunas enfermedades autoinmunes, por ejemplo, para establecer los diagnósticos. A ver qué es lo que me están poniendo, por si es que no me oigan. Ah, no, están hablando de otra cosa. Ok. Eh, para establecer los diagnósticos. Y pues esto es muy promisorio. O sea, tenemos tecnologías nuevas, técnicas nuevas, eh, nuevos aparatos que están surgiendo, nuevos diagnósticos que hacen las cosas bastante, que hay que mantenerse on your feet, siempre actualizado. La tecnología en patología también ha evolucionado bastante. Hemos pasado de ser una especialidad que utilizaba relativamente pocos equipos a ser una especialidad que es probablemente la que usa más equipos variados, diversos, para hacer un arraigo de diagnósticos amplísimo. Y ni hay que hablar de lo nuevo, como de lo más así en punta, que está la patología digital, en la cual de una manera semejante como es la imagenología, en la cual yo puedo tener un técnico que me hace una radiografía y yo ver esa radiografía de manera virtual en una computadora en mi casa. De esa misma manera yo puedo ver mis imágenes patológicas en una computadora en mi casa. Eso está chulísimo porque literalmente yo podría irme a Estados Unidos o a cualquier lado y estar trabajando desde la playa. Hay muchos patólogos que lo hacen, eso no es yo diciéndolo por decirlo, realmente se puede, se podría. Y yo estar haciendo, ay, déjame yo cogerme 2 horas para hacer, que tengo unas cuantas plaquitas que ver, sentarme en mi computadora, hacer mis diagnósticos. Y esto no tiene precio, de verdad que no tiene precio. Como estamos hablando de experiencias como médicos, yo voy a unir también una parte que es mi experiencia como madre también y como esposa, y veo la flexibilidad rotunda, la flexibilidad innegable que me da mi especialidad versus otras especialidades. No tener un paciente fuera de la oficina esperándome, sino que esa muestra yo puedo llevarla para mi casa, o sea, luego la plaquita, ¿verdad? Si tengo un microscopio en mi casa, traerla para acá. No me dio tiempo de verla en el día porque la niña se enfermó, tuve que salir a buscarla, pero esa plaquita yo no la voy a dejar de ver, yo no voy a dejar que se me junte para mañana, ni qué horror. Entonces, me la llevo para mi casa y a veces me siento en la noche un rato y termino el trabajo del día. Eso no tiene precio. Como madre, como esposa, no ha tenido precio para mí, porque me da una flexibilidad que no he visto en ninguna otra especialidad. Quizás en imágenes, quizás, y no sé, quizás imágenes sí, que es una de las especialidades que me gustan también, imágenes. Pero es como le digo, cada quien tiene como su grupito de especialidades que son las que más les gustan. A ver. Ajá. Entonces, como pueden ver aquí,
algunos de los equipos que se utilizan y de lo que se hacen. Miren qué chulería estar con una computadora haciendo los diagnósticos. Lógicamente, estos diagnósticos son plasmados en un papel. Luego, yo hago los diagnósticos formales. Es un documento legal que conste, que quede súper claro. Es un documento legal que usted puede ir a cualquier juicio. El paciente dice, y esto es un ejemplo de la vida real, manda el médico salpingectomía bilateral. Después de una cesárea, paciente no quiere tener más hijos, se hace la salpingectomía. Llega esas dos trompas, una cosa tan sencilla como dos trompas uterinas, llegan a mi laboratorio. Primero yo las miro y las recibo. Sí, entonces yo hago un diagnóstico. Se reciben dos segmentos de trompas uterinas que miden tanto por tanto, se cortan y son de luz puntiforme. Eso es una descripción macroscópica que certifica que lo que yo recibí fueron dos trompas. Yo no vi a esa paciente. Yo simplemente estoy describiendo lo que recibí. Y luego, cuando lo veo en el microscopio y confirmo que esas dos luces que yo vi son de las luces de las trompas uterinas, yo puedo confirmar que ese médico, ese ginecólogo, hizo la salpingectomía correctamente a la paciente. Usted tiene la salpingoclasia. Eso significa que la paciente la prepararon en buen dominicano. ¿Es 100% confiable la salpingoclasia? ¿Te dice esto que la paciente jamás, bajo ninguna circunstancia, podría tener un hijo? La mayoría de las veces no tiene más hijos, pero han habido casos en que sí puede tener otro hijo. Y si esa señora, después de hacerle este procedimiento, decide demandar a su médico, como se están usando aquí las demandas, porque él la preparó y no la preparó nada, en el mismo momento en que ese médico produzca este reporte de patología que diga salpingoclasia, sí, correcta, ya ahí no hay ningún caso. No hay ningún caso jurídico, esa paciente no tiene nada que hacer. ¿Por qué? Porque está descrito que sí hay un porcentaje de las pacientes que se recanalizan y que pueden tener hijos otra vez, después de ser preparadas en buen dominicano. Es un ejemplito sencillito, pero igual yo puedo decir un caso oncológico, una paciente que le hicieron una histerectomía radical, que le sacaron un ovario, y cuando la paciente dice, me lo sacaron por nada y ahora yo no puedo tener hijos, y ese médico dice que no te lo sacamos por nada, pero tú tienes un carcinoma infiltrante, grado tal, no, míralo aquí, ya no hay nada que buscar. Y en ese sentido, importancia radical de la patología. Creo que eso es todo. No sé si abarqué todo, pero me dijeron que eran como 20 minutos, los cuales yo creo que me pasé un poquito. Eh, si tienen algunas preguntas. Y han ido contestando, Madeline, las preguntas al momento de la conferencia. Entiendo que está todo muy claro. Si tienes alguna palabra de aliento para los muchachos antes de despedirte. Sí, realmente es lo que le digo. Mi especialidad es una especialidad, como dice una chica que se me nota la pasión, pues sí. Amo, amo, adoro mi especialidad. Como le digo, todo lo que como yo lo veo desde mi punto de vista, es todo pro. ¿Por qué? Porque lo que me faltaría, que sería el contacto con el médico, con los pacientes, perdón. En mi caso particular, no me hace falta porque somos distintos, porque cada persona es diferente y tiene sus prioridades. Y la mía realmente no era trabajar con pacientes. He descubierto que me gusta más trabajar con los médicos, que me expliquen estos casos difíciles y por qué hicieron esta operación de esta manera. Y esa parte me ha gustado más. Mi especialidad favorita como de patología sería dermato. O sea, la dermatopatología me gusta mucho. Yo roté por la especialidad de dermatología en la capital, en el departamento de dermatopatología, y me encantó. Y me gusta mucho, lo leo mucho y me ha ido bien con esa especialidad en el sentido de que le llego bien a los diagnósticos hasta el punto de ver una lesión en el rostro o en la cara o en la piel de cualquier persona, ya yo sé, voy viendo. Me ha gustado mucho esa. Luego, el pluritrabajo es cierto totalmente, esa es otra. El patólogo es un médico que puede trabajar en múltiples centros a la vez. Entonces, el campo laboral, la verdad es que es bueno en comparación con otras especialidades que están saturadas.
patología no está saturada, son pocas plazas. Realmente, ya yo le dije, una plaza aquí, 6 en la capital, no más. Entonces, no está saturado. Económicamente, dependiendo de con qué especialidad lo vamos a comparar, pues si la vamos a comparar con cirugía plástica, lo cual yo jamás haría porque le tengo fobia a los quirófanos, porque es lo que le digo, cada quien con lo suyo. A mí no me gustan los quirófanos, me dan como ataque de pánico estar ahí encerrada en un quirófano, no me gusta. Si es con esa que lo vamos a comparar, pues no nos va tan bien. Pero si lo vamos a comparar con medicina interna normal, con ginecología normal, pues creo que es bastante comparable, especialmente si el patólogo que se da bueno, le va muy bien. O sea, hay diferentes. Hay algunos que le va bien, algunos que no le va tan bien, y es así. Entonces, pero igual, el mejor especialista de un área es el que ama su área de trabajo. Cuando usted elige una especialidad con criterio y con conciencia, ¿verdad? Y sabiendo sus cualidades y sus fortalezas, le va a ir muy bien, porque que lo va a hacer bien. Para mí, trabajar, venir de noche, ver un caso, ver otro, me encanta, entonces como que siento que no estoy trabajando. Y eso es algo que, eso, eso no tiene precio. Trabajar y como que sentir que tú no estás trabajando, eso no tiene precio, chicos. De verdad que no. Sí. Bueno, Eh, muchas gracias, doctora, por haber estado con nosotros. Perdón por la sí, interrupción, pero recordando que tenemos más especialidades y el doctor que Luis García lo tenemos ya por aquí hace un momentico con nosotros. muy bien. Entonces, chicos, cualquier pregunta pueden hablarme por mi Instagram, eh, Patomade, Pathomad en Instagram o Instapatología. Y yo les respondo todo lo que ustedes quieran saber de patología con mucho gusto.